Vamos a la palabra del Señor. Vamos a estar en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo del 1 al 4, y dice la palabra del Señor así. Palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Inclina tu rostro ahí. Padre precioso, Dios de misericordia, aquí estamos, Dios, tus hijos. Aquí estamos delante de ti, Señor, como el barro en tus manos. Háblanos, Espíritu Santo, asístenos. Sé tú tomando el control absoluto de todo lo que hagamos en este lugar. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia. Amén. El título de este mensaje es: somos barro en las manos del alfarero. Y el Señor le habla a Jeremías, y hoy te está hablando a ti y a mí también. Y dice: palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo: levántate. Toca a 2, 3 personas y dile: levántate. Dile: levántate. Levántate y ve a casa del alfarero. Cuando Dios está hablando de levántate y de ve a casa del alfarero, nos está hablando de que nosotros como barro, como hijos de Dios, porque nosotros somos barro, Él es el alfarero, tenemos que ir todos los días a la presencia de Dios. Todos los días. Eso es una disciplina que nosotros tenemos que ir a la casa del alfarero, buscar a Dios en su intimidad. La casa del alfarero es la iglesia también. Tú hoy estás trayendo el barro a la casa del alfarero, y Dios hoy te va a hablar. ¿Cuántos lo creen? Ay. Dice: levántate y ve a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Vea, no hay nada más poderoso y que pueda hacer el efecto deseado en cada uno de nosotros que la palabra de Dios. 3 amenes. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra de Dios es viva. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, esto no es un paquito. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos del corazón. A través de la palabra es que Dios nos moldea, porque la palabra es como martillo que golpea la piedra. La palabra es el espejo más limpio donde tú y yo nos podemos ver. Me gusta estar en la presencia de Dios. Amo la palabra, porque Dios a través de la palabra es que me ha libertado. A través de la palabra es que Dios me ha dado vida. A través de la palabra es que Dios ha ordenado mis pasos, ha afirmado mi camino. Pero Dios te manda todos los días en que cada uno de nosotros podamos ir a la casa del alfarero, a su presencia, a la iglesia. Dice: y descendí. Diga conmigo: obediencia. Él le dice a Jeremías: levántate. Y él no se quedó ahí, porque es que esta carnita le gusta es comer y dormir. Esta carnita para buscar la presencia de Dios, tú tienes que pararte en la raya. Y si tienes que poner 1, 2, 3 despertadores, ponlo, que te forme un operativo para que tú te levantes y lleves este barro a la presencia de Dios. Dice: y descendí. Me gusta eso, obediencia, a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Las 24, él no se cansa, él quiere trabajar contigo, pero él quiere que tú y yo dispongamos nuestro corazón. Y dice que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía, me gusta esto, se echó a perder
en su mano. Qué lindo que Él puede quebrantar esa vasija. Dios tiene que quebrantar áreas en nuestra vida que no están de acuerdo a los planes y a los propósitos que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y Él tiene que quebrantar todo lo que sea estorbo en nuestra vida. Él quiere quebrantarlo, pero qué lindo que Él quebranta la vasija en sus manos. Y dice que vuelve y hace otra vasija. Dios es un Dios de propósitos. Dios quiere que nosotros vayamos cada día a su presencia para Él trabajar con nosotros. Y en esta elaboración de las vasijas intervienen el alfarero, el barro, la rueda y el horno. Hoy vamos a hablar de todo esto. Dice la palabra en Isaías capítulo 64 versículo 8, dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. Y cuando el alfarero está haciendo la vasija, él no está inventando cuando tiene el barro en las manos. Ya él tiene un diseño. El alfarero ya tiene un plan. Ya él sabe para dónde va. El alfarero no coge el barro para ver qué le sale. Dios tiene propósitos contigo y conmigo. Cuando Dios dice que vayamos a la casa del alfarero, es para que tú y yo, a través de la palabra y a través del Espíritu Santo que está en nosotros, tú puedas conocer cuáles son los planes, cuál es el diseño que Dios tiene contigo. Es solo ahí, en la presencia de Dios, que Él puede abrir los ojos de tu entendimiento para que tú puedas saber cuál es ese propósito, cuál es ese plan, cuál es ese diseño que tiene el alfarero con cada uno de nosotros. El alfarero tiene un plan perfecto. Por eso que dice en Efesios: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuimos creados? Para buenas obras. Dios no nos creó para andar torcido en nuestro propio libreto. Hoy hemos sido formados en Cristo Jesús para buenas obras. Y agarra esto, dice: las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios no está inventando. Dios en cada uno de nosotros, ya Él tiene un talego de buenas obras para cada uno de nosotros. Él está esperando que tú vayas a su presencia para Él decirte cuál es el camino que tú tienes que tomar. En mi vida yo nunca pensé que pudiera estar predicando, jamás. De pronto yo no calificaba para ser cristiano. Pero la palabra dice que unos son los pensamientos del hombre y otros son los pensamientos de Dios. Jamás yo hubiera pensado que pudiera estar en una plataforma hablando de Dios. Yo me montaba en las plataformas, era rockear con la banda Colores del Tiempo. Pero Dios me volteó el cassette, era otro el diseño. Y ahora vamos a hacer Colores del Tiempo celestiales. Porque eso está ahí. Jamás yo pude pensar que íbamos a tener un ministerio. Jamás. Pero Dios sí. Pero fue ahí en las manos del alfarero. Fue ahí en la casa del alfarero donde Dios me pudo preñar con una visión. Yo estoy seguro que ni el apóstol ni la pastora Juliana jamás, cuando Dios los llamó, pensaban que Dios tenía tremenda obra para cada uno de ellos. Pero ellos en la casa del alfarero, ellos en la presencia de Dios, Dios los pudo preñar con una visión. Y hoy es una iglesia que está impactando, que ya se extendió a Colinas de Arcaragüe. Y agárrate, papá, porque tú no sabes lo que todavía Dios tiene para tu vida.
Pero Dios no solo quiere hacerlo con uno y con otro. A cada uno Dios nos creó para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Pero es ahí en la casa del alfarero donde Dios te hace oír las palabras. Dice la palabra en Filipenses 1:6, dice: estando convencido de esto, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios no ha acabado contigo ni ha acabado conmigo. Toca a 2, 3 personas y dile: Dios no ha acabado contigo. Ahora, en la medida que tú te dispongas a estar en las manos del alfarero, tu proceso va a ser más rápido. Tú puedes hasta retrasar un poco el propósito que Dios tiene contigo, pero de que se cumple, se cumple. Y si Dios te tiene que apretar y tiene que quebrantar, va a quebrantar, porque los planes de Dios se cumplen. Nosotros no podemos ver el producto terminado, pero Dios sí. Dios es el que tiene el manual. Dios tiene el libreto. Dios no inventa. Vuelvo y te digo, nosotros podemos ver de aquí a la pared y eso con gafas, pero Dios tiene todo el manual de nuestra vida. Dios conoce tu principio, Dios conoce tu final. Por eso es que tú y yo tenemos que estar en la presencia de Él, para que Él pueda revelarnos cuál es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Esta es más brava todavía. Dice 1 Corintios 2:9, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ay, 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 ay. La gente se va a sorprender con lo que Dios va a hacer contigo, si tú lo crees. Ahora, el alfarero, que es Dios, Él puede usar las manos de otras personas. Dios puede usar a tus padres. Hijo, tú que estás aquí, Dios puede usar a tus padres para cumplir ese propósito. Dios puede usar a tu esposa, a tu esposo. Yo le doy gloria a Dios por mi esposa. Dios usó a mi esposa. En el momento en que yo pensaba que la había perdido, porque la veía arrodillada, clamando, yo la veía que esa mujer, yo decía: bueno, Señor, ahora sí. Lo que no sabía yo es que en esa oración era donde el enemigo estaba perdiendo la batalla conmigo. La oración de mi esposa: créele a Dios, créele a Dios. Dios puede usar los maestros, Dios puede usar los pastores, Dios puede usar otros creyentes para formarte. Dios puede usar hasta el mismo enemigo. Ay, 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 una la creyó. Yo le doy gloria a Dios por todos los enemigos que se levantaron contra mí. Yo le doy gloria a Dios hasta por el atentado que hicieron contra mi vida, porque ese día fue el día que yo desperté. Necesité 15 mamonazos para yo poder mirar al cielo y decir: me rindo. Y si no hubiera sido por ese atentado, si no hubiera sido por ese último atentado, quién sabe dónde estuviera yo. Porque no oía, porque era rebelde, porque no dejaba que Dios pudiera tratar con mi barro. Pero había una vasija que Dios tenía que quebrantar en mi vida, y lo está haciendo. Seguir a Cristo no es fácil. Cuando llegamos a Cristo, llegamos imperfectos, con cantidad de defectos y chicharrones encima que se te pegaron del mundo. Pero Dios quiere que nosotros vayamos ahí a la presencia, para que Él pueda hacer de nosotros la vasija que Él tiene diseñada para cada uno de nosotros. Él dice: ¿quién eres tú? Romanos 9:20.
para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Cuántas veces tú has ido delante de Dios: Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Señor, pero ¿por qué me hiciste así? Dios sabe. Nosotros somos barro, Él es el alfarero. Pero es que cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios y a Él nos llama, toda esa basura que llegó con nosotros del mundo, Dios comienza a abrirla. Todo lo que te está estorbando, Dios lo quiere quebrantar. Y ese es el pedacito que no nos gusta. Pero esa es la bendición más grande que tú y yo podemos recibir. No le tengas miedo al quebranto. No le tengas miedo a la prueba. Él dice en 2 de Timoteo: pero el fundamento de Dios está firme. Firme. O sea, Dios no es que piensa algo hoy y mañana cambia. No. Él está firme y dice: teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Y Él tira una brava y dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Apártese de iniquidad. Escúchame. Cuando yo llegué a la presencia de Dios, para mí esto era totalmente, era otra vida, otro libreto. Y Dios comienza a tratar conmigo ahí en la casa del alfarero. Y Dios me quita las armas en el momento en que yo más dependía de ellos, porque estaba viviendo en una guerra tremenda, en donde ya ahí para mí 1 más 1 no es 2, porque en el momento en que yo más tenía que defenderme de ellas, Él me dice: entrégamela. Pero Él no solo me dice entrégamela, Él me dice entrégamela y me da una promesa. Y Dios me pide armas, me pidió droga, todo lo que yo era, negocios ilícitos, todo. Y yo fui soltando, y Él quebrantando la vasija. Pero llegó un momento en que yo no quería soltar algo que también vino pegado conmigo en el mundo, y eran las mujeres. Ay, 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 ay. Y te voy a abrir mi corazón, porque Dios me dijo: habla esto. Y mi esposa también me dio el aval para que yo pudiera hablar de esto. Yo le decía a Dios: Señor, ya te entregué esto, ya te entregué lo otro. Déjame esto, papá, esto es entre tú y yo. Y el Señor me decía: suelta, suelta. Y me tocó decirle al Señor: bueno, papá, así como lo hiciste conmigo, tendrás que hacerlo también allá del otro lado. Y lo hizo. Y hoy esas personas están fuera del país, conocieron del Señor y predican también la palabra. Escúchame. Tú y yo a veces somos como el mico. Ay, 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 te lo voy a explicar. ¿Tú sabes cómo cazan vivos a los micos salvajes? A los micos, el mico le gusta el maní. ¿A cuántos aquí les gusta el maní? Ay, ay, ahora no suben la mano. Al mico le gusta el maní. Y los cazadores abren una abertura en una roca o en un coco, también lo usan. Y el mico mete la manito en un huequito que lo hacen estrechito y agarra el maní, pero para poder sacarlo tiene que soltar el maní. Y por tener el maní apretado y agarrado, llega el cazador
y le tira la red. Vamos a ver un video que te lo va a decir de forma más explícita. Videobin, ayúdame. Ahí está el mico, ahí está el cazador, y ahí le mete el maní dentro del hueco. Una abertura bien estrecha le mete el maní. El mico suelta el maní del pleito, de las envidias, del dolor. ¿Tú sabes qué? Hay una oración que yo lo hago a Dios todos los días y no me canso, y le digo al Señor: Señor, sana mis recuerdos. Porque a veces nosotros nos apegamos al dolor, nos apegamos a las heridas que hemos recibido, y nosotros tenemos que soltar los malos recuerdos, la amargura tenemos que soltarla. Y eso es la vasija que Dios quiere quebrantar en cada uno de nosotros. Es esa. Todo peso que nos estorba para que los propósitos de Dios se cumplan, tenemos que seguirlo, porque seguir a Cristo te va a costar. Escúchame. Seguir a Cristo, esto es pa' guapos. Porque el reino de los cielos lo arrebatan solo los valientes. Yo enseño allá en las cárceles. Hacer lo malo es fácil. Hacer lo malo es fácil. ¿Sabe cuál es la brava? Hacer lo bueno sabiendo hacer lo malo. Eso sí es pa' guapos. Porque el peor enemigo que tú tienes no es el diablo. El peor enemigo que tú tienes es Yoyito. Cada uno de nosotros cargamos un mostrico dentro, o nada más me pasa a mí. Y ese mostrico no se cansa de pedir. Todo lo que la carne hacía antes lo quiere seguir haciendo, porque es que la carne no entiende. Y la carne te sigue tirando comerciales, ¿o no? Te sigue pidiendo el maní. Pero ahí es donde nosotros tenemos que pararnos en la raya. El apóstol Pablo no le dijo a Timoteo: cuídate del diablo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Tu peor enemigo no es el diablo. El diablo anda mareado porque todo el mundo le echa la culpa. Tu peor enemigo eres tú. La concupiscencia que nosotros llevamos en el corazón. Y para eso necesitamos ir a la presencia de Dios, para que Él quebrante toda vasija que pueda haber en nosotros y se puedan cumplir los planes y propósitos que Dios tiene con cada uno. Somos vasos de barro, pero con la gloria de Dios adentro. Eso tenemos que tenerlo claro. Ahora, el barro tiene una cualidad, y es que Él se deja moldear. Y si no se deja moldear, lo quebrantan. Ay. Y por eso es que el barro, el alfarero, le echa el agüita para ablandarla. Y el agüita es la palabra. El agüita es el Espíritu Santo que te convence a ti y a mí de pecado, de juicio y de justicia cada día. Pero para eso nosotros tenemos que ir a la casa del alfarero. Ahora, en el proceso de una vasija, además del alfarero y el barro que somos nosotros, también está la rueda, porque es que el alfarero coge el barro, lo monta en la rueda y él le va dando vueltas a la rueda y va formando la vasija. Y la rueda es la vida que tú y yo estamos viviendo. Y la velocidad en la vida, el que le da la velocidad, el que lleva los tiempos en tu vida y en mi vida, es Dios. Pero tienes que estar montado en la rueda. No le tengas temor a montarte en la rueda. ¿Qué puede impedir que los cambios del alfarero se cumplan en cada uno de nosotros? Número uno, la oposición al cambio. Vuelvo al maní, cuando no quieres soltar el maní. Te opones. No, esto es mío, no me lo toques. Eso retrasa los propósitos. Retrasa los propósitos. Y es cuando más al alfarero le toca apretar el barro. No te opongas a los cambios que Dios quiere hacer contigo y conmigo. Cuando aceptamos el pecado como algo normal,
Nosotros tenemos que tener cuidado. Ojo, quiero aclarar esto. No que no pequemos. Hay aquí alguien que no peca, para orarlo. La palabra dice que el que diga que no peca hace a Dios mentiroso. Todavía estamos luchando con esta naturaleza pecaminosa que todavía habita en nosotros. Pero vuelvo y digo, una cosa es el pecado ese que tú cometes involuntario, y otra cosa es ese pecado premeditado, craneado, que tú lo craneas, lo coloreas y te lo papeas. Con ese pecado sí tenemos que pararnos en la raya. Con ese pecado que ya premeditamos, que ya hasta se nos puede, o sea, ya se metió tanto en nosotros de que de pronto ya tú no lo sientes ni como pecado. Eso no está pasando aquí, pero a ustedes se los digo. Nosotros con esos pecados se tienen que prender todas las alarmas. ¿Por qué? Porque ya se te está cauterizando la conciencia. Cuando ya tú puedes pecar premeditadamente y la coges de soda, y tú puedes hasta pensar, yo lo hago y después pido perdón. Ojo, porque una cosa es el remordimiento y otra cosa es el arrepentimiento. Remordimiento tuvo Judas y se perdió. Arrepentimiento tuvo Pedro. Y ojo, porque somos tan ágiles para justificarnos, y nosotros al pecado tenemos que llevarle pecado. Cuando encontramos aburrida la vida de oración y la meditación en la palabra, ojo, que eso retrasa el proceso. Cuando tenemos los pies en la iglesia pero los ojos en el mundial. Cuando te atrae todavía lo que éramos antes. La pasividad espiritual, la desobediencia, cuando servimos sin la actitud correcta, cuando servimos porque nos toca. Yo me imagino cómo verá Dios una persona que lo llama al servicio y la persona sirve porque le toca. Cuando tú sirves porque te toca, estás sirviendo para agradar al hombre. Pero cuando tú sirves porque te hierve el corazón, cuando hay una pasión ahí dentro de ti, eso es lo que forma un ministerio. Yo te digo algo, ir a las cárceles, a las clínicas, a los hospitales, con la temperatura que hay en Barranquilla, tú ahí no puedes servir porque te toca. Ahí puedes servir únicamente porque te está hirviendo el corazón por todo aquel que está necesitado. Una cosa es servir porque me toca y otra cosa es que yo sirvo porque yo amo al Dios que me rescató, a ese Dios vivo, a ese Dios que entregó lo que más amaba, a ese Dios que entregó a su Hijo unigénito para que yo, que era torcido, hoy sea salvo. Por último, el horno. Además del alfarero, el barro y la rueda, está el horno. Es cuando ya la vasija está terminada y dura, la meten al horno para pulirla. Y para Dios poder pulirte a ti y a mí, tú y yo necesitamos pasar por pruebas. No le tengas temor a la prueba. La prueba no es para perder, la prueba es para ganar. Me gustó ese amén. Dáselo. Cuando tú tienes claro que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, tú tienes que saber que estás caminando en el propósito de Dios. Ahora, ¿qué prueba Dios? Dios prueba tu fidelidad. Número uno, Dios ve si tú verdaderamente, y Dios no ve caritas, Dios mira el corazón.
Y Él dice: si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios prueba tu fe. Dios te calibra cuando tú estás pasando por momentos difíciles. ¿En qué o en quién tienes puesta tú tu confianza? Porque nosotros hoy, como hijos de Dios, no vivimos por vista, vivimos por fe en el Hijo de Dios. Tú y yo tenemos que vivir en base a las promesas de Dios. Dios, en las pruebas, Dios no te está probando a ti, pero sí está probando tu fe. Dios está viendo si somos puro tilín, tilín, o de verdaderamente estamos reposando en las promesas de Dios. Dios prueba tu paciencia. Dios prueba tu amor. Si tú verdaderamente amas, tú perdonas. Y aunque no ames, también tienes que perdonar. Cuando tú y yo no perdonamos, estamos metidos en un lío, porque los cielos están de bronce. Y todo eso lo calibra Dios. Dios prueba tu carácter. Dios prueba tu mansedumbre. Mira, cuando nosotros entendemos que cuando pasamos por el fuego, cuando pasamos por el horno, que es donde Dios está puliendo la vasija. Hay una cita que habla claro, 1 Corintios 10:13, hablando de las pruebas. Y dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Ojo. No nos ha sobrevenido ninguna prueba que humanamente no podamos resistir. Tú no puedes decir: Señor, es que esta prueba que estoy pasando, esto no lo aguanta ni un extraterrestre. Carreta. Porque dice la palabra que tú y yo estamos diseñados para resistir cualquier clase de prueba que se nos presente. Dice: no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Y esto es lo más bello: pero fiel es Dios, que no te dejará ser probado más de lo que humanamente tú puedas resistir, sino que te dará también, juntamente con la prueba, la salida. Yo no sé qué momento estás pasando tú, pero Dios te dice hoy que Él está contigo y que Él te dará la salida. Mira, la Biblia habla de 3 personajes que me venden, que me ministran. Hay muchas personajes de la Biblia que yo quisiera verlos, y los voy a ver un día, pero hay 3 que apenas suenen las trompetas y coronemos el cielo y pasemos el tribunal de Cristo, los voy a buscar. Se llaman Sadrach, Mesach y Abednego. 3 judíos, están en la Biblia, en el libro de Daniel, capítulo 3. Había un rey llamado Nabucodonosor, y el hombre se mandó a hacer una imagen de oro cuando estaban en la cautividad el pueblo de Israel, y dictó un decreto que al sonar de trompeta o de la cítara o de cualquier instrumento musical, todo el mundo tenía que inclinarse ante esa estatua de oro. Pero habían 3 personajes, Sadrach, Mesach y Abednego, que marcaron la diferencia. Y los que andaban con Nabucodonosor fueron con el chisme. ¿Sabes qué, rey? Hay 3 personajes que tú tienes trabajando por allá en una provincia, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se sujetan al decreto que tú has dado, y que cuando suena la trompeta y los instrumentos no se inclinan ante tu imagen. Y el rey dijo: tráiganmelos, porque van para el horno de fuego. Y le trajeron esos 3 personajes al rey. Y el rey les dijo: si ustedes no se inclinan ante la estatua, van para el horno de fuego, y ¿qué Dios los puede librar? ¿Y sabe qué dijeron estos hombres? Aunque tú nos eches al horno de fuego, nuestro Dios es tan grande que nos puede librar. Y si no nos libra, tampoco nos vamos a inclinar ante tu imagen. Y dice la escritura que el rostro del rey cambió, y mandó a calentar el horno 7 veces más.
y los ataron a los muchachos, y cuando los echaron al horno, los primeros que se llevó en banda al horno fueron a los verdugos que los echaron a ellos. Y dice la palabra que el rey fue y se asomó al horno y miró y los vio y dijo: ¿qué está pasando? No eran 3 personas que yo entré, que echamos al horno. Sí, pero yo veo 4. Y el cuarto tiene la semejanza al Hijo de los dioses. Escúchame. Dios ha podido impedir que echaran al horno a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí o no? Pero Dios no lo impidió. Dios se metió en el horno con ellos. ¿Qué te quiero decir esto? Por muy difícil que sea la prueba, por muy difícil que sea el horno donde tú estás metido, Dios es fiel y Él estará contigo. Y Él promete que te dará la salida. Tienes que tenerla clara. Tú eres el barro, Dios el alfarero. Dios está buscando que tengamos esa intimidad con su casa.